¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos. Hemos vuelto con muchas mejoras y muy buenos profesionales. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, en un sentido muy general, pero muy importante. Vamos a hablar sobre la ficha médica y para esto, pues, yo tengo el agrado de haber invitado a uno amigo de la casa, doctor Daniel. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí, Carlitos, y gracias por haberme invitado. Hoy vamos a hablar sobre la ficha clínica. Doctor, pregunta de cajón, ¿por qué la ficha clínica es tan importante antes de hacer una consulta entera? Importantísimo porque la ficha clínica o historia clínica no solo es un documento importante para nosotros como médicos, es un documento legal. ¿Qué significa? Que si llega a pasar alguna consecuencia, quieran o no, este va a ser el único documento en que Fiscalía va a llegar a leer. Es decir, si es que nosotros no detallamos hasta el más mínimo procedimiento en nuestra ficha clínica, literalmente podemos ser demandados, incluso si es que llegáramos a hacer bien el procedimiento. Sin embargo, si es que no lo llegamos a escribir, nada queda sujeto a duda. Todo lo que no fue escrito no es válido y por lo tanto no se hizo ante la Fiscalía o ante cualquier órgano regulador. ¿Cuáles son esos problemas que puede tener el profesional al momento de no hacer una ficha clínica? Con no hacer, relativamente ya el profesional está totalmente llegando o cayendo en una mala praxis. Y el problema con hacerla incompleta o bien hacerla mal viene por toda esa carga, esa repercusión que puede caer a nuestro profesional. Sin embargo, si es que él toma las medidas preventivas, que va a ser tener un correcto orden de preguntas, hacer énfasis en preguntas que realmente nunca pueden descartarse, como antecedentes, alergias. Ya igual podemos hablar más extendido sobre esto, pero recalca en que si nosotros no sabemos el pasado de nuestro paciente, no podemos tratar ni el presente ni el futuro. Exactamente, correctamente. Ahora, ¿esta ficha clínica siempre tiene que tener una estructura o va a variar dependiendo de qué? Totalmente. Yo creo que a nosotros como médicos nos han preparado con una ficha clínica en un orden correcto. Entonces, si es que nosotros saltamos este orden, podemos omitir pasos correctos, ya sea en el examen físico como al momento de la anamnesis o las preguntas. ¿Qué es lo que no debería tener una ficha clínica? Lo que no debería tener es lo que no se puede omitir. Realmente hay cosas que si uno no escribe, se puede llegar a meter en muchos líos. Lo principal, si el paciente... Bueno, yo aparte de la ficha clínica normal, también les voy a dar mi experiencia sobre la ficha clínica estética. Que eso es muy importante. ¿Tienen diferencias? ¿En dónde radica la diferencia? La diferencia como tal está en la parte de la anamnesis de las preguntas, en preguntar procedimientos previos, ya sea cirugías o asimismo implantes, fillers, todo lo que el paciente haya hecho y a su vez cómo esté cuidando o no su piel. Y dentro del examen físico, algo que nos vemos excluidos o nos distingue nuestra parte estética y también a los dermatólogos, es que en el examen físico hacemos el uso del dermoscopio, que va a ser igual de importante que para un cardiólogo su estetoscopio. Aparte de esto, yo creo que lo que no solo en la parte estética, como médicos nunca podemos omitir, son las alergias. Nosotros, si no llegamos a preguntar esto, podríamos ocasionar una reacción alérgica, shock anafiláctico e incluso que desencadenar en una muerte del paciente. De acuerdo a tu experiencia también, ¿qué has visto asumo que a colegas tuyos, ¿no? Que hacen pues sus propias fichas clínicas? ¿Qué has visto? ¿Cuáles son esos errores que tienen o que les falta o que, tú los incluyes en tu ficha clínica por la experiencia que tienes? Que debe ser algo imprescindible antes de hacer un procedimiento. Importantísimo. Si el paciente se ha realizado cirugías, para mí, sobre todo que me dedico netamente a los fillers, es importantísimo saber si es que el paciente tiene una variación anatómica causada por la cirugía o no, ya que si es que yo puedo
o me arriesgo, me aventuro a hacer un procedimiento a ciegas, podría ocluir algún vaso que haya sido cambiado su perspectiva por la modelación de la cirugía. Por la misma trauma de la plástica, sí. Cirugía es algo importantísimo. ¿Algo adicional? Aparte de las cirugías, ¿qué está usando el paciente? Porque hay muchas veces que si nosotros no preguntamos específicamente en la estética, el paciente puede estar usando productos que en realidad no le lleven un beneficio. Por ejemplo, algo muy conocido, el paciente llega con 10.000 productos de skincare nocturno, ácido hialurónico, todo para hidratar, y resulta que el paciente en el examen físico se le diagnostica con una piel grasa. Entonces nosotros estamos colaborando o facilitando a poner mucho más sebosa, mucho más de una consistencia aceitosa la piel de nuestro paciente. Si es que nosotros no preguntamos, por más que el paciente llegue y se le dé el correcto tratamiento, puede que se mezcle con el tratamiento o tratamientos previos que el paciente haya sido diagnosticado o no, porque muchos pacientes también llevan un cuidado nocturno sin la prescripción médica y por lo tanto hay muchos errores. Y esa parte es importantísima porque te iba a preguntar a continuación. Hay una delgada línea entre la ficha clínica que se hace a un paciente y lo que en realidad tiene el paciente, porque pues eso, asumo que tanto a ti como a muchos de los profesionales le pasa. El paciente te dice una cosa, pero con exámenes o con resultados o con otras es otra. ¿Cómo llenas una ficha clínica en base a verdades, sabiendo que a veces el paciente mismo omite muchas cosas por miedo, por yo qué sé? Ahí es cuando decimos el famoso dicho, los médicos somos esclavos de la pluma y el papel. Porque si es que nosotros no escribimos, por ejemplo, el paciente me llega con una historia clínica previa y yo como médico no detallé todo eso, él llega al siguiente médico sin conocimiento previo del tratamiento y por lo tanto hay un hueco, un faltante en sí. Y aparte de eso, es necesario tener esa perspicacia porque, como usted mismo lo dice, ingeniero, el paciente llega a mentir, a omitir. Entonces es ahí que el médico, por más que esté sospechando y no tenga la certeza, queda en la historia clínica detallarlo como un posible. ¿Qué significa esta palabra posible? Que no estamos asumiendo, dando un veredicto, sin embargo, estamos poniéndole tela de duda y por lo tanto estas palabras nos pueden llegar. Y que se mencionó. Que se mencionó, exacto. O sea, es como, por más que no se compruebe, realmente nosotros solo con poner posible diagnóstico o posible... Como una declaración que está haciendo el médico con respecto, puede decírselo o no a su paciente, porque hay muchas veces que el médico incluso está escribiendo cosas que ve, sin embargo, que no le dice a su paciente. Ahora, dijiste algo muy importante de la parte legal, y eso es súper importantísimo, pues eso en conjunto con aparte de la ficha, pues los documentaciones pertinentes antes de hacer un tratamiento y bueno, todas las documentaciones que se necesitan antes de. Pero más allá también de la parte legal, es un documento que siempre va a trascender y se actualiza constantemente. Creo que esto, lo que menciona al final, es importantísimo, que se actualice, porque muchas veces detallamos, hacemos una correcta historia clínica, ficha clínica, anamnesis, todo previa valoración del paciente. Sin embargo, realizamos el procedimiento y no nos damos el tiempo de realizar una correcta evolución, y es ahí donde en realidad se va detallando las mejorías de nuestro paciente. Si nosotros no vamos detallando la evolución, no sabemos en qué grado o cómo va evolucionando nuestra patología como tal. ¿Una ficha clínica tiene caducidad o siempre va a ser válida si lo estamos viendo como un historial de una persona? Una ficha clínica realmente consta como la atención que se dio ese día. Es decir, llega el paciente, mientras está ahí, concluye el procedimiento y incluso el médico, posterior a que se haya ido el paciente, puede seguir evolucionando. Sin embargo, esta ficha clínica se adjunta a un historial clínico que es como ya la historia de este paciente médicamente.
importantísima. ¿Cuál es tu posición ahora, sabiendo que hay fichas clínicas? Ya lo mencionaste tú, ¿no? La parte de terapéutica tiene su ficha clínica, ¿no? Indispensable. La parte estética tiene su ficha clínica con sus anexos, con su anamnesis y todo. ¿Cuál es tu posición frente a estas fichas clínicas que se están realizando ahora, que son holísticas, que son realmente generales, en las que no solamente se pregunta al paciente lo idóneo de una ficha como tal, sino que se preguntan con costumbres, actividades, estado anímico, o sea, ya lo ves globalmente al paciente. Total, en realidad lo correcto sería lo que usted me menciona, Carlitos, Holístico. porque como bien todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud define como el término salud al bienestar global de nuestro paciente, no solo la salud física. Entonces, si el paciente llega por un problema físico, es nuestro deber hacer la correcta referencia tal vez a otro médico si es que no está en nuestras capacidades resolver. Pero parte de eso, de englobar a todo el paciente, nos da una respuesta como tal, porque hay muchas veces que, por ejemplo, llegan pacientes a la parte gastroenterológica y sufren muchos padecimientos, sin embargo se les pregunta la comida, ejercicio, llevan los procesos adecuados y se les pregunta ya su parte mental, el estrés, y el paciente está dando secuelas o es exacto el punto de partida. Y aparte de eso, yo pienso que si bien hay una historia general, cada especialidad debe añadir a esta historia holística, como usted me dice, su plus, que como yo lo hago es en la parte de la anamnesis y en la parte del examen físico. Eso te iba a preguntar, porque bueno, en la parte de la parte de la salud, digamos, lo hacemos holístico para ver si es que existen patologías que deriven de algo psicológico, de problemas, de crisis existenciales, etc. Pero en la parte estética, ¿tiene también su relevancia y por qué? Muchísimo. Por dos puntos importantes. Una cosa es lo que piense el paciente de sí mismo como tal en la parte estética, y una cosa es lo que hace referencia al círculo cercano de su paciente. Hay muchas veces que el paciente se siente bien consigo mismo, sin embargo, su grupo cercano le está diciendo cosas que pueden repercutir y el paciente acude a la consulta estética. Y es ahí, en el criterio del médico, de mediar esa parte. De mediar esa parte, no solo en bien, ya, corrijo la parte de tu problema estético, sino darle ese apoyo, ser amigo del paciente para que no solo venga por esa parte, sino se le brinde una sonrisa, darle un apoyo mental. Y si es que ya lo requiere, incluso posponer el procedimiento y derivarlo a la parte de psicología, psiquiatría, dependiendo de lo que requiere. O sea, se transforma un poco más en psicólogo y en acompañante. Total, es lo que yo digo, los médicos, al menos en la medicina estética, tal vez no es como en la medicina general que ven 15, 20 pacientes, vemos 2, 3 diarios, sin embargo, más que nuestros pacientes ya se vuelven nuestros amigos, y más que todo ellos nos cuentan sus problemas que a veces les cuesta mucho exteriorizar, contar, de que las arrugas o el acné o muchos, el problema independiente del que sea, no lo cuentan, y el médico se vuelve su amigo, su confidente. Porque eso inclusive al profesional le ayuda un poco más para que sea un poco más franco, y eso se refleja también en lo que va a traspasar. Ahora, hablando de esta parte de la ficha, indiferentemente ahora de los modelos tecnológicos de ficha que se hacen, ¿no? Hablando en la parte holística, y que de hecho me dices que lo aplicas, ¿cuáles son esos parámetros holísticos que adicionas a esta ficha clínica? Adicional al, yo qué sé, el peso, temperatura, etcétera, que tú le agregas que para ti es un plus y que te funcione y que te sirve y que podrías compartirlo con demás colegas. Aparte, como tal de esto, es importante enviar a nuestro paciente o preguntar a nuestro paciente sus relaciones sociales. Esto es importantísimo. Hay muchas veces que con solo mencionar esta palabra podemos analizar el rostro de nuestro paciente, si es que va bien, si es que va mal, si es que... O sea, realmente no vamos a encontrar toda la información, pero nos va a dar una guía de cómo se encuentra la salud mental de ese paciente. Aparte, las cosas que podemos encontrar en SunMed, el estrés oxidativo, que en realidad
No se puede diagnosticar con una anamnesis, pero podemos hacerle una pruebita, podemos sugerirle a nuestro paciente que use el Oliver-Scanner, que use... Es eso, el paciente muchas veces viene por una cosa, pero el médico debe orientar para que trate todas sus patologías. Realmente, sobre todo en la estética, hay muchas veces que el paciente llega por nariz o llega por alguna cosa, sin embargo, requiere muchas más cosas. Asimismo, en la medicina general, el paciente tal vez tenga un padecimiento netamente de una zona, pero al momento de hacer una correcta ficha clínica podemos diagnosticarlo de otras patologías que el paciente ni siquiera las conocía, sobre todo en la parte de la piel. Hay muchas veces que yo veo que el paciente llega por una cosa, pero veo que se está rascando o veo que tal vez tiene una lesión, y ahí yo incluso solo con verlo y agregar a nuestra ficha clínica ya puedo ir agendando más consultas, brindarle a nuestro paciente un bienestar total. Y si es que el paciente solo estamos vendiendo o tratando síntomas, nunca vamos a llegar al punto como sí, tal. Exacto. Esta historial que hemos mencionado hasta el momento, bueno, al paciente obviamente le sirve para tener un historial y saber cómo ha evolucionado de acuerdo al tratamiento que se haga. Pero ahora hablemos un poco de para qué le sirve este historial al médico una vez que se llegó a una sanación o no se llegó, indiferentemente de lo que suceda con el paciente. ¿De qué le puede servir? Porque te digo, por ejemplo, yo tengo un compañero que los usa para transformarlos en papers, por ejemplo, o en documentaciones. Son casos tanto de éxito como son casos que no han tenido éxito. Que es como que eso es una de las cosas. Dime tú en qué más te puede servir un médico, porque más allá de un documento legal, más allá de un apoyo científico y más allá de la parte de sustento para hacer un tratamiento, tiene más facilidades, tiene más beneficios. Desde ahí, no es solo coger, atender a nuestro paciente y ya esos papelitos a la basura, nada que ver. Primero que todo, como usted menciona, el respaldo legal, eso debemos guardarlo, digitalizarlo, tenerlo para siempre. Uh-huh. Sin embargo, esta historia, esta ficha clínica, es eso, es un mundo entero por analizar, por descubrir, son resultados tanto de medicación, de procedimientos. Incluso si nosotros englobamos, por ejemplo, 10 pacientes que ya hayan sido tratados de cierta patología, podríamos hacer una investigación. O sea, simplemente nunca se puede dejar por perdida esta investigación. Muchas veces el médico, en realidad todos lo hacemos, tenemos esto archivado, guardado simplemente como historia y dejamos la investigación. Pero de aquí han salido muchas cosas. Por ejemplo, para las personas que pudieron patentar o reconocer el uso estético del Botox, les sirvió todas estas fichas clínicas. Si ellos no hubiesen tenido las evoluciones de que los pacientes habían sido consultados, tratados por diferentes patologías como el estrabismo, nunca hubiesen logrado los permisos para que se pueda usar como fines estéticos, Botox y así muchísimos efectos secundarios que en realidad han sido positivos o han redescubierto el uso de ciertas medicaciones. Todo esto gracias al análisis de fichas clínicas. Claro, tendría que tener Es el sustento. Realmente esa historia se vuelve eso, el sustento de ciertas hipótesis, de nuevos, o incluso en el caso de la cirugía, esta historia clínica es importantísima para el análisis de nuevas técnicas. Hay muchos cirujanos que realmente son muy minuciosos y una vez que obtienen malos resultados se ponen a analizar paso por paso la evolución y pueden llegar a encontrar qué fue lo que pasó o realmente cuál fue el problema. Es como un examen que si es que lo hicimos bien, podemos recordarlo bien, pero si es que lo hicimos mal, realmente nos sirve hasta en qué momento o en qué parte para aprender de nuestros propios errores. Sabemos si lo hicimos bien y detalladamente, sabemos legalmente dónde está y en qué repercusiones podría tener. Ahora, una última pregunta antes de irnos. ¿Una ficha clínica se la tiene que hacer
siempre o hay ciertos procedimientos, sea estéticos o no estéticos o de salud, en los que no se precisen? Siempre. Hasta porque el paciente venga por una uña enterrada, siempre hay que hacer una ficha clínica. Porque incluso por esta uña enterrada nosotros pudimos haber aplicado anestesia, pudo haberse complicado el paciente y simplemente por el hecho de tener en nuestra historia clínica que se anotó que el paciente dijo que no era alérgico a nada, nos podemos estar salvando de tantas cosas. Realmente es eso, los médicos debemos ser esclavos de la pluma y el papel y en estos tiempos de las teclas, de las teclas del teclado, del teclado como sí. tal. Es eso, o sea, y ver antes de dar enter, antes de guardar, analizar todo, porque hay muchas veces que, sobre todo cuando es en la parte digital, se puede cambiar una letra, ver un error que puede perjudicarte a futuro, o sea, tener repercusiones. Genial. Daniel, gracias por venir. Antes de irnos, Gracias. ¿qué le recomiendas? Una recomendación sencillita a todos estos profesionales que, sobre todo los que recién se están iniciando en el mundo de la salud, del por qué deben tener este documento y siempre formarse en hacer un documento. Yo creo que tengo una excelente recomendación y es el orden, porque hay muchas veces, y voy a dar un ejemplo muy práctico, llega el paciente, sobre todo para la parte dermatológica, estética o en emergencias, llega el paciente y de una te dice su patología, entonces tú muchas veces no tienes ni el tiempo de preguntar nada. Y es ahí donde viene la buena práctica y darse el tiempo, por más que sea, el paciente llega por un dolor de cabeza, darte el tiempo de preguntar todas las cosas para que tengas un respaldo y para que des una correcta atención. Exactamente. Daniel, muchas gracias por acompañarnos, por tenerte nuevamente por acá. Y a ustedes, muchas gracias por vernos. Recuerden que estamos siempre los días miércoles a las 7 de la noche. ¿Okay? Nos vemos la siguiente semana con otro tema muy importante.